la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa donde impulsamos el ecosistema emprendedor y apoyamos a quienes le dan vida a la innovación y al emprendimiento en Chile. Hoy los saludamos en vivo, como todos los martes, por la 104.9 FM y en transmisión simultánea por nuestras plataformas digitales. Listos para compartir una hora llena de inspiración, consejos prácticos y conversaciones que impulsan el crecimiento de las pymes y los emprendedores en nuestro país. Hoy nos va a acompañar Alejandro Maureira, economista senior, especialista en valorizar empresas y asistir a startups para lograr un crecimiento acelerado, además de panelista habitual en nuestro programa, quien, como lo hace habitualmente todos los meses, nos va a entregar, a facilitar este reporte de economía de Chile para el mes de mayo. Y para finalizar vamos a conversar con Felipe Del Pino, fundador de Carbox Lab, una solución chilena que está cuidando la salud de quienes trabajan al sol, una tecnología, salud y prevención para combatir el daño solar en faenas laborales, una innovación con propósito y de alto impacto. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores de las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten del programa que, como siempre, está lleno de aprendizaje. Agradecemos a nuestro auspiciador, Arthur Berner, el primer Management Center en Latinoamérica, organización especializada en consultoría, asesoría y educación ejecutiva y company para empresas en Latinoamérica. Y también les saludamos a los partners del programa, el Instituto 3IE de la Universidad Santa María y a su red de mentores del 3IE, a mujeres empresarias, el G100, Nada nos detiene y la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, todos unidos para seguir potenciando el mundo del emprendimiento en Chile. Para ponernos al día con el programa económico nos acompaña nuevamente, como es habitual todos los meses, Alejandro Maureira, economista senior, especialista en valorizar empresas y en acelerar startups, además de que es panelista habitual en nuestro programa y hoy nos entrega su análisis sobre la economía de Chile para este mes de mayo. Alejandro, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. Hola Alexandro, hola a todos los emprendedores y voy a partir comenzando. Cuando terminamos el mes pasado, estábamos bajo un escenario completamente distinto, donde hicimos proyecciones económicas y apareció la guerra comercial. Apareció el Día de la Liberación, el 4 de abril, si no me equivoco, 2 de abril, ¿cierto? En Estados Unidos, donde aparece, digamos, todo este tema, esta locura de las tarifas. Bueno, vamos a ver qué pasó desde ahí y qué pasaba incluso antes de ahí. Personalmente, soy uno de los economistas que no creía que iba a venir una guerra comercial de la forma en cómo se presentó al inicio y que después se fue decantando. De hecho, ahí voy a comentar que los efectos que puede tener son muy parecidos a la guerra comercial anterior y también muy parecidos a lo que fue la crisis asiática. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo primero que vino fue el pánico con esta locura de las tarifas, etcétera, todo el mundo sacándose los pelos. De hecho, yo quedé un poco más pelado, si se pueden dar cuenta. Y claro, y el dólar incluso llegó a los 1.000 pesos, las bolsas cayeron, etcétera, etcétera, pero después de la tormenta vino la calma. Las primeras reacciones fue una sobrereacción de los mercados, y después de eso, la verdad que esto se fue, digamos, matizando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Estados Unidos eventualmente, o por qué Trump eventualmente empieza esta guerra comercial? Vamos a la génesis.
cuál es su argumento para poner, digamos, todas estas tarifas de locura, incluso pasando el 100% en el caso de China, etcétera, etcétera. Estados Unidos lo que hace, primero que nada, Trump viene acusando a China de una competencia desleal. Ellos dicen que los países no pueden competir contra China, dado que como el Estado es parte de las empresas, digamos, no quiere legislar a favor de los trabajadores. Entonces, por ende, las leyes laborales en China son eventualmente, en realidad, si uno las compara incluso con las que tenemos nosotros, son bastante duras o en contra de los trabajadores. Entonces, a partir de ello se genera una competencia desleal. Entonces, para poder compensar esta competencia desleal, hay que ponerle aranceles. Pero Trump va más lejos. Y en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, agrega ese argumento y dice, y ojo, todos los países están abusando de Estados Unidos y lo están haciendo de esta manera. Sin ir más lejos, a Chile nos aplica una tarifa del 10% a las exportaciones que nosotros mandemos hacia allá. ¿Y cuáles son los argumentos de Estados Unidos, por ejemplo, para con Chile? En el caso de Chile, fíjense que dicen la permisología. La permisología en Chile es una forma de traba al comercio internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos dicen, oye, pero una empresa chilena que quiere exportar en Chile, o sea, a Estados Unidos, que quiere ponerse en Estados Unidos, no tiene problemas. Pero si llega a Chile, eventualmente capitales internacionales desde Estados Unidos les ponen 1001 problemas para eventualmente empezar su faena. ¿Por qué? Producto de esta permisología. Pero no solamente eso, también dicen que la reforma previsional, que se aprobó ahora en enero, la reforma previsional eventualmente lo que está haciendo es una expropiación de clientes. Y fíjense que ellos están diciendo, miren, hay capitales de Estados Unidos puestos en las AFP. Y esta reforma lo que hace es que se van a licitar parte de la cartera de los clientes. En otras palabras, me van a quitar a mis clientes porque una ley así lo dice. Y eso lo considera una competencia desleal y desde el punto de vista del comercio internacional, efectivamente es competencia desleal. Entonces, claro, no se están usando tarifas, no es que nosotros tengamos un arancel, digamos, superior a Estados Unidos como para que ellos tengan una justificación, pero sí se ha estado usando la regulación para eventualmente evitar las exportaciones y también la inversión de Estados Unidos y otros países, digamos, en nuestro país. Entonces, a partir de eso, nos entregan un 10%. Entonces, claro, viene todo este pánico, hay una justificación, pero después viene la calma. La calma viene, y esta es parte del por qué no participé ni participo, digamos, de este pánico. Una de estas razones es porque Estados Unidos necesita tanto al mundo como muchas economías como la nuestra necesitan a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que al poco andar, Estados Unidos, por ejemplo, se dio cuenta y dijo, bueno, pero en realidad necesito cobre. Si quiero construir, etcétera, etcétera, voy a necesitar cobre. Chile es productor de cobre, yo no produzco tanto cobre, así que por ende, ok, el cobre lo vamos a dejar de lado. Y empezó a jugar con varios países y decir, ¿sabe qué? Este producto no, porque eso sí los necesito. Ahí va bajando, digamos, la carga, entonces no es el 10% a todas las exportaciones que nosotros mandemos, el cobre quedó exento. En revisión, le dijeron. Por otro lado, también se dieron cuenta que si bien Estados Unidos no está produciendo lo que se produce en China, sí lo que se produce en otros países es de Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, el caso de Apple y los teléfonos, iPhone, etcétera, etcétera. Se producen en China, pero, digamos, quien gana por esto es eventualmente una empresa en Estados Unidos que paga tributos en Estados Unidos. Y que estos aranceles van a hacer que, claro, que esa producción, eventualmente, el tiempo que se demora en trasladarse a Estados Unidos, si es que llega a hacerlo, va a hacer que el precio y etcétera, etcétera, y al final van a recaudar menos. Entonces, a partir de ello, empiezan a regular un poco y decir, oye, en realidad no es tan bueno tanto arancel. Y por último, fíjense que también hay medidas como decir, ¿sabe qué? Es desleal la competencia de Chile con la fruta. Pero resulta que, como estamos en hemisferios diferentes, nosotros cuando exportamos fruta a Estados Unidos es porque ellos no la están produciendo. O sea, somos contracíclicos. Entonces, esto aquí que lleva a decir, bueno, en realidad, si yo vivo en Estados Unidos y quiero uvas todo el año, claro, en el invierno de nosotros, ellos la consumen la de California, etcétera, etcétera, y después en el verano, o sea, en el verano de nosotros, consumen la chilena. Entonces, tampoco es para tanto. Y al final lo que termina pasando es que hay una invitación a negociar los aranceles con Estados Unidos y empezar a revisarlos uno a uno. Y esto, ¿qué nos permite? Nos permite a nosotros como país eventualmente decir, ok,
tenemos un 10%, ya sabemos que no es un 10% a todos, que hay algunos productos que quedaron exentos, y aparte de eso hay otros que sí los podemos bajar, como el caso agrícola de Chile, que es donde más nos impactaría, el tema agrícola y el tema salmones. Y ambos dos son sujetos de negociación. Así que por ende, fíjense que desde ese punto de vista uno puede decir, ya, sí, nos pueden llegar a poner un arancel, no va a ser del 10%, va a ser menos, pero, y aquí viene también lo importante, ¿por qué no entré en pánico junto con otros economistas y no lo mencioné en el reporte anterior? Porque otra razón es porque nosotros vamos a quedar competitivamente mejor posicionados que otros países en la guerra comercial. Por ejemplo, la palta chilena hoy día compite contra la palta mexicana, aguacate, ¿cierto? Competimos contra ellos, y ellos, por estar más cerca logísticamente, obviamente, digamos, en Estados Unidos se prefiere consumir la palta de México. No obstante, con los aranceles que se pusieron, que en México son mayores a ese 10%, en 20 y tanto por ciento, queda todavía una negociación relacionada al NAFTA, etcétera, etcétera, todo esto, pero en el escenario actual, nuestras paltas se hacen más competitivas porque tenemos menos impuestos que muchos otros países. En otras palabras, esta guerra comercial nos puede traer ventajas a nosotros desde el punto de vista que hoy día países que son competencia de nosotros quedarían con mayores aranceles. Entonces, por ende, el precio de esos productos en Estados Unidos sería mayor al precio del chileno, lo cual nos hace más competitivos y por ende veríamos cierto beneficio. ¿Dónde viene el problema de esta crisis? Porque obviamente hay un ajuste mundial, etcétera. Que yo creo, y este es otro análisis, que uno dice, yo creo que la guerra comercial de Estados Unidos nos va a pegar de la misma forma que nos pegó la crisis asiática hacia fines del milenio. 90 y tanto en Chile, 98, 99, y fíjense que fue de la siguiente forma. Primero, cuando empieza a haber toda esta caída, efecto dominó, porque aquí obviamente hay restricciones al consumo, hay una serie de efectos que van a tener, pero Chile es el país, digamos, que tiene mayor cantidad de tratados bilaterales en el mundo. Sin ir más lejos, Chile es el único país que tiene tantos tratados internacionales. No hay ningún otro país que sea como el nuestro desde ese punto de vista. Todos los demás países, casi el 70% de su comercio internacional se da entre los bloques. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos el 70% del comercio internacional es con Canadá y México. En Europa, cerca del 70% del comercio internacional es entre los países europeos. Y por ende, el intercambio que hay entre bloques, fíjense que es entre el 30% más o menos, así haciendo aproximaciones grandes. Chile, fíjense que es el único país que está increíblemente diversificado. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, ok, Estados Unidos nos va a pegar por el porcentaje de las exportaciones que se van a ver afectadas. Ya sabemos que no es todo, y uno dice, mira, esto va a afectar como el 10-15% de las exportaciones chilenas. Entonces, en el corto plazo, la verdad es que no es tan duro para nosotros, pero el problema viene en el largo plazo, que fue lo mismo que nos pasó en la crisis asiática. En la crisis asiática, nosotros teníamos un 30% de comercio internacional con los países del Asia que cayeron, pero el tema vino 9 meses después. 9 meses después empezaron a caer los países asiáticos, empezaron a tener recesiones. Esos países eventualmente generaron recesiones en otras partes y se empezó a generar una recesión mundial que nos terminó pegando, obviamente, en el 100%. El desempleo llegó al 13% cerca del cambio de milenio. Fíjense, fue brutal. Y un 13% que se calculaba el desempleo de otra forma, o sea, sería como 15-16% actual. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ¿sabes qué? El golpe fue tremendo, pero vino después. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir, ok, la guerra comercial hoy día está contenida en las negociaciones y el efecto nos va a llegar a nosotros en marzo del próximo año. O sea, todavía tenemos, ciertas, ventajas competitivas con respecto a otros países, con respecto a los efectos negativos y poder prepararnos a ello. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, ok, la guerra comercial va a llegar, nos va a pegar, sin duda, va a pegar en forma disipada con respecto a otros países, efectivamente, hay cosas que nos van a favorecer, definitivamente, y esto al final va a ser como un soft landing. ¿Y esto qué significa, digamos, desde el punto de vista de las expectativas? Que nosotros esperábamos nuevamente, gracias a Trump, estábamos esperando, imagínense, hemos vivido lo siguiente, crisis asiática, crisis subprime, después de la crisis subprime, la crisis de la deuda en Europa, la voy a tocar al final, y fíjense que después de la crisis de deuda en Europa, que mantuvo el crecimiento mundial cerca del 2%, fíjense que después viene eventualmente Trump con la guerra comercial, y cuando se acaba Trump tenemos una pandemia, y ahora que por fin se acabó la pandemia, que podemos decir ahora sí que vamos, aparece Trump de nuevo y de nuevo el crecimiento mundial. Vale la pena decir que hemos tenido 2 o 3 años de crecimiento mundial espectacular, que nos hemos farreado, yo lo voy a decir con esas palabras,
y eventualmente ahora, eventualmente un crecimiento mundial aminorado, y eso también hace que las expectativas de crecimiento en Chile sean, digamos, mucho más moderadas cuando necesitamos empezar a crecer. Eso desde el punto de vista, digamos, mundial. Vamos a Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? En Chile tuvimos un IMASEC de marzo que fue buenísimo. La cifra exacta es del 3,8% de crecimiento. Y aquí vale la pena mencionar lo siguiente. Nos estamos comparando con un año que fue malo, o sea, crecimos 0%, casi nulo, bueno, un poquito más de cero, pero básicamente cero. Nos estamos comparando con ese año y en respecto a ese año vamos a tener un 3,8% de crecimiento. Esto lo mencionamos en las expectativas económicas, donde comentaba que para este año se espera que las cosas sean mejores porque se está terminando el ciclo actual y viene un nuevo ciclo político. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ok, este año va a ser mejor que el anterior, y aparte porque la base de comparación era menor, es menor, fue un año malo, entonces a partir de este año debiera ser mucho mejor que el anterior. A partir de ello, el IMASEC fue un 3,8%, pero sí quiero destacar lo siguiente, que el crecimiento del comercio fue un 8,9%, y es muy bueno porque en el mes anterior el IMASEC había sido negativo, y fue negativo por el apagón que tuvimos, que eventualmente hizo que todas las industrias pararan, etcétera, etcétera. El de la minería cayó bastante, pero el comercio, fíjense que había subido un 6,1%, algo súper destacable, y que eso es lo que mueve a los emprendedores. Cuando estemos mirando la cifra del IMASEC, miremos también qué es lo que está pasando con el comercio, porque el comercio es consumo local, y ese consumo local está subiendo, y está subiendo más fuerte eventualmente de lo que habíamos pronosticado o que habíamos visto, y eso está dando un nuevo motor. Entre otras cosas, está relacionado al turismo en la época del verano, está relacionado al tema del turismo de Argentina y muchos argentinos que vienen a turistear a Chile. Sea cual sea la causa, eventualmente ese dinero que está llegando a Chile se está quedando y está aumentando, digamos, todo esto. La importancia de Argentina, eventualmente, en este tema del comercio, se ve en el desempleo. Desgraciadamente el desempleo volvió a subir, lo cual muestra eventualmente que este comercio venía, ¿no es cierto?, arrastrado por Argentina. El desempleo llegó al 8,7%, y esto es algo que destacamos hace un par de años, que dijimos, ojo con el desempleo, va a estar siempre cerca del 8,5%, pero lo que va a cambiar es la calidad del empleo. Y hoy día lo que estamos viendo es una caída en la calidad del empleo. El 100% del empleo que se ha creado en el último año es subempleo, que esto es cuando no tengo las horas totales de una semana, o sea, no tengo las 40 horas, o eventualmente, no sé, yo soy doctor y estoy contratado como un ingeniero o un técnico, y estoy haciendo labores que obviamente estoy sobrecalificado para ellas. Ese es el concepto de subempleo, y ha estado aumentando. La informalidad, por suerte, ha ido bajando, está detenida cerca del 26,1%, pero va siguiendo. Y el otro problema que estamos teniendo es la inflación. La inflación de este año va en un 2% en lo que llevamos del año, enero, febrero, marzo, abril. Fíjense que llevamos un 2% de inflación y la meta es del 3%. O sea, no vamos a llegar a la meta de inflación del 3%, vamos a estar cerca del 4,5%. Yo me inclino hacia el 4,5%. ¿Cuáles son los efectos reales de esto? Para que ustedes hagan una idea. Si nosotros no hubiésemos, o sea, el tema de las tarifas eléctricas, se hubiese negociado de otra forma y no hubiese tenido el impacto en la inflación que ha tenido, el salario mínimo podría haber subido a 490.000 pesos, en vez de los 505 que estaba hasta hace poco, 490. Y con 490, hoy día el poder adquisitivo sería el mismo, si es que descontamos eventualmente la ley Pardow que hizo este aumento de la tarifa eléctrica. Y con 490 seguramente el desempleo no estaría en 8,7, sino que estaría en 8,5. Entonces, claro, esas son las pequeñas diferencias que hacen que la economía eventualmente agarre mayor vuelo y eventualmente vayamos a crecer. Ok, la inflación está más o menos desatada, y esto ¿qué también implica? Implica que con 2 años ya de inflación alta, el Banco Central tiene la tasa política monetaria al 5%. Yo creo que los bancos centrales van a bajar la tasa, no la vamos a volver a ver nunca más al 0,5%, que estuvo, por ejemplo, en la época de la crisis subprime, sino que la vamos a ver cerca del 3%. Entonces ahora tenemos un pequeño gap para bajar, que es desde el 5% al 3%. Pero resulta que la inflación hoy día está molestando, y esto hace que las tasas de interés vayan bajando muy paulatinamente. Hoy día está 5% y se espera que termine el año en 4,5%. Yo creo que va, o sea, hay analistas que dicen 4%, yo creo que va a estar dentro del 4,5%,
Y ese 4,5% significa que tomar créditos para eventualmente emprender, etcétera, crecer, eventualmente, lo hacen más difícil. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ok, vamos a tener un año complejo desde el punto de vista de los créditos, y aquí viene también lo otro que es donde estamos más o menos en ascuas, y vale la pena destacar. La deuda fiscal en Chile es monstruosa. Y aquí vuelvo a tomar el tema de la crisis en Europa. En Europa, después de la crisis subprime, vino una segunda crisis que vino, digamos, completamente acompañada, fue un continuo, que tuvo que ver con la deuda fiscal de los países en Europa. Sin ir más lejos, hubo países como, por ejemplo, Grecia, España, que estaban endeudados en más del 100% del PIB. Una situación muy similar a la que está hoy día Estados Unidos, razón por la cual Trump impulsa, digamos, quiere que se vuelva a crecer dentro de Estados Unidos. Fíjense que eso implicó que se estaba pagando, etcétera, pero llegó un momento en que no podían pagar, porque los intereses de la deuda empiezan a ser monstruosos, se empiezan a acumular, y cualquier pequeño traspié, como por ejemplo la crisis subprime, hizo que todo esto se disparara y que fuera incontrolable. ¿Qué es lo que se llegó a consenso en Europa? Se llegó a un acuerdo de bajar la deuda al 70% del PIB. Y eso, dijeron que eso era como el máximo que eventualmente una economía desarrollada, ojo con esto, una economía desarrollada puede tener como porcentaje del PIB. En Chile, la deuda fiscal es del 60% del PIB, incluso del 62,5% del PIB, y esto es cuando incluimos dentro de la deuda del gobierno, que está en 42 y tanto por ciento, fíjese que incluimos la deuda de las empresas fiscales, Televisión Nacional de Chile, Codelco, Enami, etcétera. Si incluimos todas esas deudas de las empresas del Estado, llegamos al 62%. Y no solamente eso, con el préstamo que se va a dar con respecto al este préstamo forzado que empieza a correr para los trabajadores para este nuevo sistema de pensiones, fíjense que vamos a estar cerca del 70% y nosotros no somos una economía desarrollada. Entonces, hoy día estamos pagando, digamos, niveles de deuda que son monstruosos. Y aquí también vale la pena mencionar lo siguiente, que han dicho, no, pero es que otros gobiernos también han gastado lo mismo que se ha gastado en este. Sí, pero en otros gobiernos se gastó para la crisis subprime, para eventualmente la guerra comercial, para digamos, mejorar el empleo y para una pandemia. Fíjense que ahora la pregunta es que, exacto, y aquí es cuando yo venía diciendo que ojo que nos hemos farreado años muy buenos en temas económicos. El precio del cobre hoy día cerró en 4,7 dólares la libra. Estamos con precios pero espectaculares para el precio del cobre, y eso no lo estamos sintiendo como chilenos. Antes, cuando teníamos un 3,8%, o sea, 3,8 de precio del cobre, el dólar llegaba a los 400 y tanto pesos y celebrábamos todos porque las arcas fiscales se llenaban. Hoy día no está pasando eso, a pesar de que el precio del cobre está empezando a alcanzar máximos históricos con respecto a sus precios, y esto tiene que ver en parte con la gestión que se está haciendo con respecto a estos recursos. Entonces, a partir de esto uno dice, ok, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? Lo que viene de aquí en adelante es que estamos hoy día casi como cuando uno dice, me quiero resfriar, estamos así. O sea, ojalá no venga un terremoto, ojalá el tema digamos, quede encapsulado este tema de los aranceles de Trump, porque no estamos en una situación fiscal para enfrentar una crisis económica mundial fuerte como la crisis asiática o la crisis subprime, y tampoco estamos para enfrentar, digamos, una catástrofe grande. Entonces, a partir de ello uno dice, ok, hay planes para ir mejorando la economía, entonces mientras no pase nada, la verdad que debiéramos estar bien y el comercio debiera repuntar. Este 4,7 dólares la libra hace que el dólar, fíjense que con pánico llegó a los 1.000, eventualmente bajara, hoy día está en 9,40, nosotros había vaticinado que para esta época iba a estar como en 9,20, 9,25 como había jugado, 15 pesos tuvo eventualmente los aranceles de Trump en el largo plazo, o sea, ya vimos que ya ahora todo más calmado, 15 pesos es el diferencial, y eso también hace que eventualmente el dólar para el cierre de aquí a fin de año eventualmente esté cerca de los 9.40, 9.30. Ese es como el escenario que estamos mejorando, y siempre atentos a los fines, sobre todo los emprendedores, atentos a los fines de semana largos, porque se nos va a llenar de argentinos todo el año. Eso. Oye, una pregunta que nos hacen por medio de las redes sociales, nos queda solamente un minuto, hablando en relación al tema de la guerra comercial. Dice, ¿sabremos aprovechar las ventajas que comentas en la guerra comercial? Al parecer la guerra comercial era como una avalancha desastrosa y con muchas desventajas para Chile, pero no es tan así. Entonces, ¿tendremos la capacidad para aprovechar esas ventajas? Aquí viene la parte que esto es lo que mencionaba, y disculpen por serlo crudo con respecto al análisis.
Si nos pasa lo mismo que la crisis subprime, los efectos fuertes de esta guerra comercial nos van a empezar a llegar en marzo del próximo año, como un efecto dominó. Y para el marzo del próximo año va a haber un nuevo equipo de gobierno. Y es de esperar que ese nuevo equipo de gobierno sí sepa hacer, por ejemplo, sí negociar bien las tarifas, dejar de insultar a Estados Unidos cada vez que puede, porque eso tampoco ayuda eventualmente a las negociaciones, y eventualmente, claro, poner un mayor foco en los beneficios que podemos tener para Chile y generar una estrategia a partir de ello, que hacerlo, digamos, desde una visión más ideológica. Entonces, por eso creo que va a ser mucho, que viene mejor de lo que esperaba. Así es. Alejandro Maureira, economista senior, gracias Alejandro por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo mes con tu reporte habitual de economía. No, muchas gracias a todos y a todos los emprendedores. Sigamos emprendiendo, que somos el motor del país. Vamos a una pequeña parcial y ya regresamos con el último bloque. ¿Necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.